Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar con la unidad 5. Esta unidad que tiene que ver con las ondas. No sé si se dieron cuenta que ayer, mírala, ondas. Ayer yo subí el material a la plataforma y también subí una tarea que correspondía a la termodinámica. Ya esa tarea ustedes la pueden ir haciendo, porque tiene, si no me equivoco, cierra en 2 semanas. Pero ahora vamos a iniciar con la unidad 5, que es la unidad de la onda. Posiblemente duremos algunas 2 semanas con esta unidad o tal vez más. Creo que con 2 semanas, bueno, no, también está el laboratorio. Significa que vamos a durar un poquito más. Puede ser que duremos alrededor de 3 semanas. Entonces, para iniciar con esta unidad de la onda, vamos a trabajar lo que es el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio, como ustedes lo escuchan ahí, es un movimiento que tiene que ver con oscilaciones. ¿Qué ocurre? Que en la naturaleza, en todo el medio ambiente, siempre hay oscilaciones y vibraciones. Aunque las vibraciones las podemos ver como oscilaciones, si las vibraciones son constantes, o sea, si son iguales. Recuerden que una vibración, como aquí, yo tengo esta guitarra, le doy a una cuerda y la cuerda lo que hace es que vibra. La vibración siempre se va a hacer en paralelo, o sea, si la cuerda sube, baja, sube, baja, sube, baja, siempre será en paralelo. Y esa vibración, si es constante, yo le puedo llamar una oscilación. Ustedes van a ver por qué ahorita. Entonces, la naturaleza está llena de oscilaciones y vibraciones. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos ver como una oscilación, como una vibración en la naturaleza? Ya le mencioné que la cuerda de la guitarra hacen un movimiento vibratorio y una oscilación yo lo puedo ver como las olas del mar. Las olas del mar tienen una forma muy peculiar. Que son una forma que nosotros vemos casi por igual en todas las olas. Entonces, cuando este movimiento que está aquí se repite, lo podemos ver como una oscilación. Pero no solamente por eso, sino que esta ola, si esta es la ola que inicia, estas olas que están aquí serían las consecutivas. Y llega un momento de que esa ola se desaparece. Y luego vuelve otra vez lo mismo. Aparece una ola, se desaparece, aparece otra ola y se desaparece. Eso es lo que se llama un movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es un movimiento que va cumpliendo ciclos. O sea, cuando yo digo que va cumpliendo ciclos, es que es un movimiento que cuando inicia recorre hace un desplazamiento y vuelve otra vez al inicio. ¿Cómo yo puedo describir un movimiento oscilatorio?
lo puedo describir como una partícula que va formando giros, que va formando círculos. Esta partícula forma un círculo y vuelve otra vez a hacer lo mismo y lo mismo, y así sucesivamente. Yo estoy viendo de que esa partícula está creando un movimiento de oscilaciones, de oscilatorios. Las oscilaciones son eso. Las oscilaciones son los ciclos. Si esta partícula da 3 vueltas, significa que hizo 3 oscilaciones. Con relación a las olas, cuando aparece la primera ola y luego va bajando, va bajando, va bajando y se desaparece, yo le puedo llamar a esto como una primera oscilación. Luego, cuando aparece la otra ola y va desapareciendo, a eso yo le puedo llamar una segunda oscilación. Entonces, eso es una oscilación. Una oscilación es un ciclo en un movimiento. Recuerden, los ciclos son idénticos para que sea un movimiento oscilatorio. Tienen que ser idénticos. Igual como yo hice aquí. En la partícula que se está moviendo en círculo. Un círculo representa una oscilación. Un segundo círculo, otra oscilación. Pero cada círculo es el mismo. Profesor. Caseta Jacob. Ok. Bueno. Ok, entonces. Ok. Entonces, vamos a suponer un aparato. Bueno, no, un aparato. No se puede llamar directamente un aparato. Un experimento que me puede describir los ciclos es lo que llamamos el péndulo. El péndulo, ¿verdad?, está compuesto por una masa, un hilo o una soguita, y aquí es donde se fija. El péndulo, por gravedad, cuando ustedes forman un ángulo aquí y lo sueltan, el péndulo lo que hace es que hace esto. Un movimiento de va y ven. Ese movimiento de va y ven es lo que llamamos oscilación. O sea, este es el punto inicial, el punto A. Cuando el péndulo va y de aquí se devuelve y llega otra vez al punto A, entonces a esto le llamamos una oscilación. Entonces el péndulo es un experimento bien práctico para nosotros describir los movimientos oscilatorios. Ese péndulo describe un movimiento oscilatorio. En la partícula que da giro describe otro movimiento oscilatorio. Las olas, cuando van y después aparece otra, describe otro movimiento oscilatorio. Entonces eso mismo es lo que es el movimiento oscilatorio. Es un movimiento que va cumpliendo ciclos y los ciclos son todos iguales. Ok, entonces aquí, pero aquí hablo un poquito de eso. Aquí hablo un poquito de eso. Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo más fácil con lo otro, con los ejemplos. Ok, entonces, miren, aquí dice que el movimiento oscilatorio es lo que también podemos llamar un movimiento periódico. Periódico significa que se repite. Un movimiento que se repite. Así que es el movimiento oscilatorio. Ok, seguimos. Elementos del movimiento oscilatorio. Estos elementos son lo que yo puedo sacar de mi movimiento oscilatorio. Primero, bueno, lo primero es la oscilación. Ya nosotros hablamos de eso, ¿verdad?
Ya nosotros hablamos de eso. La oscilación es el movimiento que vuelve otra vez al inicio, ¿verdad? Si fuera la partícula que está dando giro, la circunferencia completa sería una oscilación. Si fuera el péndulo, el movimiento de va y ven sería una oscilación. Si fueran las olas, cuando aparece la segunda ola, sería un movimiento oscilatorio. O sea, aparece la primera ola, se desaparece y aparece la segunda. Ahí está el movimiento oscilatorio, ¿verdad? Entonces, eso es la oscilación. Luego está el desplazamiento, que se representa con una X, igualito como el desplazamiento horizontal, circular, cualquiera. Pero ¿qué ocurre con este desplazamiento? El desplazamiento ocurre porque para que la oscilación se complete, para que la oscilación ocurra, la masa en el péndulo, la partícula en la circunferencia y la ola, ¿verdad?, en el mar, tienen que recorrer una distancia. O sea, cuando la ola aparece por primera vez, tiene que recorrer una distancia para desaparecerse, ¿verdad?, para luego aparecer otra vez, ¿verdad? El péndulo tiene que recorrer esta distancia y luego devolverse. Y la circunferencia o la partícula que está dando giro tiene que recorrer esta distancia y volver otra vez al inicio. O sea, si el movimiento sería que la partícula se queda ahí sin moverse, entonces eso no es un movimiento oscilatorio. Porque el movimiento oscilatorio es que salga de su posición inicial y vuelva otra vez a esa posición inicial, ¿verdad? Y que esos movimientos sean iguales todos. Porque recuerden que los ciclos es, o sea, si yo tengo un movimiento así y luego tengo otro movimiento así, eso no es un movimiento oscilatorio. Porque aunque está volviendo al mismo sitio, estas dos partes que están aquí no se están moviendo igual. Entonces no está cumpliendo ciclo. Entonces, eso es el desplazamiento. O sea, la partícula o lo que sea tiene que moverse de la posición inicial y luego volver otra vez a la posición inicial. Esa es otra característica del movimiento oscilatorio. Luego está la amplitud. La amplitud viene siendo la distancia máxima que tiene la partícula, lo que sea, en el movimiento oscilatorio. Un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo mi péndulo. Y el péndulo hace así. Y de aquí se devuelve. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir que esto que está aquí es la amplitud. Porque esa es la distancia máxima que recorre la masa en el péndulo. Ahora, si yo lo echo más para acá, yo sé que ahora la amplitud, cuando haga esto, miren, y de aquí se devuelva. La amplitud ahora va a ser esta, de aquí a aquí. Porque esa es la distancia máxima que recorre. ¿La? Si fuera una circunferencia, si fuera una circunferencia, la amplitud sería la distancia que hay en la circunferencia. Si la circunferencia se hace más grande, entonces la amplitud sería esa circunferencia grande que está ahí. Eso es la amplitud. Después nosotros lo vamos a ver más detallado. Luego está lo que es el período. El período, que se representa con una T, es el tiempo que dura una oscilación
en segundos. O sea, yo tengo mi péndulo, ¿verdad? Lo suelto, y luego se devuelve. Entonces, el periodo es el tiempo que dura esa oscilación, pero en segundos. Vamos a poner 0.2 segundos. Entonces, ese es el periodo. Y el péndulo siempre va a hacer ese movimiento, si es constante, y siempre va a tener ese periodo. Si no tiene algo que lo detenga o algo así. ¿Verdad? Igual para la circunferencia. Vamos a suponer que esto sea un motor que se está moviendo. Un motor. Y el motor, esto es, vamos a poner una hélice. Y esto se mueve así. Entonces, el tiempo que dura en dar una vuelta, ese viene siendo el periodo. Entonces, eso es lo que se llama periodo. El tiempo que dura en hacer una oscilación. Luego está la frecuencia. La frecuencia es lo inverso al periodo. O sea, vamos a suponer, tengo el motor. ¿Verdad? Aquí está el puntico, que ese puntico es la referencia. Si yo doy una vuelta, ese es el periodo. El tiempo que dura en dar una vuelta. Y este tiempo se mide en segundos. Pero la frecuencia es lo inverso al periodo. Se refiere a las oscilaciones que se dan en un segundo. O sea, frecuencia que se representa con una F. Oscilaciones que ocurren en un segundo. Y esta se mide en Hertz. Hertz, sí, o Hz. O sea, esa es la unidad de frecuencia, ¿oyeron? Entonces, ¿qué significa? Que si la hélice da una vuelta, vamos a suponer, en 0.25 segundos, ¿verdad? Eso se refiere al periodo. Pero ¿qué ocurre? Si da otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, ya ahí se completa un segundo. Entonces, ahí entra lo que es la frecuencia. ¿Cuántas vueltas dio la hélice? La vuelta dio 4 vueltas en un segundo. Eso significa 4 Hz. ¿Vieron? Entonces, los Hz son lo inverso a los segundos. Entonces, periodo, una vuelta por segundo. O sea, tantos segundos en una vuelta. Frecuencia, tantas vueltas en un segundo. Al revés. Tantas vueltas en un segundo. Entonces, eso es lo que es la frecuencia. Aquí lo explica un poquito. Aquí lo explico un poquito. Para que ustedes vean. Luego está, mira, tanto así que aquí abajo me presenta que la frecuencia y el periodo son inversos. Mírenlo ahí. 1 sobre T y 1 sobre F. Ahorita yo dije, ok, el periodo es 0.25 segundos. Pero si yo pongo ese 0.25 aquí, cuando yo divida 1 entre 0.25, eso me va a dar 4. Entonces, de ahí fue que yo saqué los 4 Hz. 4 vueltas en un segundo. También está lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular es una velocidad. También se llama velocidad angular. Y es la velocidad que lleva el motor o la partícula
al dar giros. Si es con el péndulo, sería la velocidad que lleva la masa al hacer esa oscilación que está ahí. ¿Vieron? Si fueran las olas, fuera la velocidad que llevan las olas al momento de desaparecer y aparecer. ¿Verdad? Entonces, la velocidad angular está representada por esta formulita. W igual a 2pi por frecuencia. O sea que sabiendo la frecuencia del movimiento, yo puedo buscar la velocidad angular. Y también sabiendo el periodo, o sea, también es W igual a 2pi sobre t. Sabiendo el periodo, yo puedo encontrar esa velocidad angular o frecuencia angular. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, la W se mide en radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. ¿Por qué radianes? Lo que ocurre es que recuerden que los ángulos se pueden medir en grados hexadecimal, que recuerden que son tantos grados, ¿se acuerdan? 60 grados. Y los grados radian, que son 2pi, radian y así sucesivamente. Entonces nosotros lo vamos a medir en radianes, pero eso lo vamos a hacer en los ejercicios. Eso no lo vamos a hacer ahora. O sea, eso solamente tengo que mencionárselo para cuando nosotros lo vayamos a hacer. Eso lo vamos a hacer en los ejercicios que vienen por ahí. Entonces, esto sería, déjenme ver, creo que ya hasta aquí puedo dejarlo. Sí, porque ya lo otro sería hablar un poquito del péndulo y esa cosa. Entonces, esta sería la parte introductoria de lo que es el movimiento oscilatorio. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. La pueden hacer ahora. Ya para la otra parte, quedaría la otra parte del movimiento oscilatorio, donde vamos a ver el péndulo y donde vamos a ver el resorte. Se llama sistema masa-resorte. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.